Bienvenidos al taller de respuesta a emergencias por área específica, módulo 8, sobre los peligros y las respuestas. ¿Qué pasos debemos de seguir? Identificado un material peligroso, se debe de conocer el peligro que envuelve y cuál sería la respuesta indicada. Existen variados sistemas que entregan información acerca de peligros y respuestas para emergencias con diferentes materiales como libros, documentos de transporte, softwares, etc. El sistema básico o recurso primario usado por los bomberos es el libro Guía de Respuestas de Emergencia, publicado por el Departamento de Transporte de las Naciones Unidas en su versión 2016. El paso número 1 sobre estos peligros es ubicar la guía de respuesta que corresponde utilizar. Si ha obtenido el número de identificación del Departamento de Transporte, ubique el número de guía en las páginas amarillas donde se encuentran ordenados por número. El número de identificación del Departamento de Transporte tiene la inicial ID. Número puede venir en la placa, en el panel naranja, una placa con fondo blanco o un papel de embarque o de embalaje. Los ítems destacados requieren aislar y evacuar. Esta es una página amarilla donde se tiene las entradas resaltadas en verde para prestarles atención, siguiendo los pasos que indica. En casos de si no hay fuego, dice pase directamente a la tabla número 1, a las páginas de borde verde. Busque el número de identificación y nombre del material. Identifique la distancia de aislamiento inicial y acciones de protección. Si un fuego está involucrado, también consulte la guía naranja asignada. Si es aplicable, utilice la información de evacuación que se muestra en Seguridad Pública. En esta misma página de color amarillo podemos encontrar el número de identificación, el ID del material, el número de la guía y el nombre del material. Recordemos que siempre debemos prestarle mayor atención a los ítems resaltados en verde, como es el amoníaco anhidro, el trifluoruro de boro, el trifluoruro de boro comprimido, el monóxido de carbono comprimido, el cloro y el cianógeno. Si ha obtenido el nombre del material, ubique el número de guía en las páginas azules, donde se encuentran ordenados por orden alfabético. El nombre del material puede venir en placas, papeles de embarque o el embalaje. Los ítems destacados requieren aislar y evacuar. En las páginas azules tenemos entradas resaltadas en verde. Para las entradas resaltadas en verde, siga los siguientes pasos. Si no hay fuego, pase directamente a la tabla 1 de las páginas de borde verde. Busque el número de identificación y nombre del material. Identifique la distancia de aislamiento inicial y acciones de protección. Y si un fuego está involucrado, también consulte la guía naranja asignada y, si es aplicable, utilice la información de evacuación que se muestra en Seguridad Pública. En estas páginas azules
tenemos el nombre del material, el número de guía y el número de identificación. Prestarle atención al material resaltado en verde. El ácido cianhídrico en solución acuosa con no más de 20% de cianuro de hidrógeno. Ácido cianhídrico, soluciones acuosas con más del 20% de cianuro de hidrógeno. Y el ácido fluorosulfónico. Si no ha obtenido ni el número de identificación del Departamento de Transporte, ni el nombre del material, pero sí ha logrado visualizar la placa o etiqueta del Departamento de Transporte, diríjase a las páginas iniciales del libro guía de respuestas, donde se encuentra la tabla de placas que los direcciona a alguna guía. Así, por ejemplo, las diferentes placas que estamos observando nos direccionan a las guías según el material que contienen en cada una de las placas. Si el material es un explosivo, vamos a la tabla de explosivos que aparece en las páginas blancas y al comienzo del libro guía de respuestas. La división de explosivos que va del 1.1 al 1.6, que se tratan de explosivos del tipo A, B o C, o agentes detonadores, nos direccionan a la guía 112 y 114. Paso 2. Identifique los peligros potenciales y la acción de emergencia que debe de realizar en las páginas con borde naranja, de acuerdo al número que le indicó en el paso 1. Las páginas naranjas, esta sección se considera la más importante de la guía de respuesta de emergencia publicado por el Departamento de Transporte en su edición 2016, donde se denuncian todas las recomendaciones relacionadas con la seguridad, constituidos básicamente por un total de 64 guías de emergencia, mostradas en un formato comprendido por 2 páginas, donde cada una brinda recomendaciones de seguridad e información necesaria de respuesta a emergencia para proteger básicamente al personal de respuesta y al público. La página ubicada al lado izquierdo brinda información relacionada a la seguridad, mientras que la página del lado derecho brinda las guías de respuesta en caso de emergencia y asimismo acciones para situaciones que involucre incendio, derrames o fugas y primeros auxilios. Cada una de estas guías de emergencia está elaborada o diseñada para cubrir o tratar eficientemente un grupo de sustancias con características químicas toxicológicas similares. Aquí les mostramos la página color naranja del lado izquierdo, que corresponde a la guía 111, donde nos muestra los peligros potenciales de incendio o explosión que debemos de hacer ante esta situación, los peligros potenciales a la salud por la presencia de estos materiales y la seguridad pública que nos puede apoyar. La ropa protectora que debemos de usar y la evacuación en casos de incendio que se debe de realizar. La página del lado derecho, que corresponde a la misma guía, nos indica pues la respuesta de emergencias en el caso de que se presente un fuego, en el caso de que se presente un derrame o una fuga, y los primeros auxilios que debemos de prestar, la ropa protectora y la evacuación que debemos de prestar.
El paso 3. Identifique en las páginas con borde verde la aislación inicial y las distancias de acción protectiva. En las páginas verdes se acude a esta sección cuando en las páginas amarillas y azules el elemento aparece resaltado en verde. La tabla número 1 considera una lista por orden numérico. De acuerdo al número de identificación, solo las sustancias que son tóxicas por inhalación, donde se incluye ciertas armas de destrucción masiva de naturaleza química, y asimismo sustancias que al contacto con el agua reaccionan produciendo gases tóxicos. En esta diapositiva vemos en forma gráfica la zona de aislamiento inicial en el caso de derrame, conservando una distancia de aislamiento inicial radial al punto de derrame en todas las direcciones. Buscamos la distancia de aislamiento inicial. Esta distancia, como hemos indicado, define el radio de una zona de aislamiento inicial que rodea el derrame en todas las direcciones. Dentro de esta zona, todo público debe ser evacuado. Se requiere el uso de ropa protectora y protección respiratoria cuando nos ubiquemos en la zona de derrame. Indicar a las personas que deben salir de la zona en una dirección perpendicular a la dirección del viento, para tener un viento cruzado y lejos del derrame, a una distancia mínima según lo prescrito por las distancias de aislamiento inicial. Un mejor detalle de esta zona de acción protectora, zona de aislamiento en el punto del derrame, siempre tomando en cuenta la dirección del viento, cuándo es contra el viento y cuándo es a favor del viento. Hemos dicho una distancia en la dirección del viento en dirección perpendicular al viento, considerando en su parte extrema media de la distancia de la dirección del viento a ambos lados de la zona de aislamiento inicial, conservando la distancia en la dirección del viento. En esta tabla se realiza la recomendación de dos tipos de distancia de seguridad. Una denominada distancia de aislamiento inicial y la otra llamada distancia de protección. Asimismo, la tabla considera las distancias para pequeños derrames considerados, así aquellos donde el derrame es menor o igual a 208 litros para líquidos y menor o igual a 300 kilogramos para sólidos, derramados en agua. Asimismo, los grandes derrames, como los de más 208 litros para líquidos y más de 300 kilogramos para sólidos derramados en agua, para todos los materiales resaltados. Asimismo, en esta tabla se considera algunos aspectos importantes que podrían influir en el grado de riesgo. Es así que esta lista se subdivide en situaciones de día y situaciones de noche. Esto debido básicamente a las condiciones atmosféricas que afectan el tamaño del área de riesgo, donde la distancia considerada cambian del día a la noche, debido a distintos factores y condiciones de dispersión y mezcla de aire. Aquí, debido a que en la noche el aire está generalmente más calmado, la sustancia tóxica no se dispersa lo suficiente, creando de este modo una zona tóxica mayor a la que ocurriría de día. La tabla número 1 nos da las distancias de aislamiento inicial y acción protectora de acuerdo a los derrames pequeños o derrames grandes. Considerando derrames pequeños,
desde un envase a una fuga pequeña de un envase grande, indicándonos primero aislar a la redonda en metros y pies, luego proteja a las personas en la dirección del viento durante el día en kilómetros, durante la noche en kilómetros. Para derrames grandes, considerando de un envase grande o de muchos envases pequeños, primero aislar a la redonda en metros, luego proteja a las personas en la dirección del viento durante el día y la noche en kilómetros. Vamos a tomar como ejemplo el número de identificación 1008, guía 125, para el trifluoruro de boro. Si se trata de un derrame pequeño, tenemos que aislar a la redonda 30 metros, luego protegemos a las personas en la dirección del viento durante el día a una distancia de 0.1 kilómetro, durante la noche a 0.7 kilómetros. Para el caso de derrames grandes, aislar primero 400 metros, luego proteja a las personas en la dirección del viento durante el día 2.2 kilómetros y durante la noche 4.8 kilómetros. La tabla número 2 considera ordenados por su número de identificación los materiales que producen grandes cantidades de gases con el consecuente riesgo de inhalación tóxica. Esto cuando en un incidente se derrama en el agua e identifica los gases de riesgo de inhalación tóxica que se produce. Todos estos materiales que reaccionan con el agua se pueden identificar en la tabla 1, donde el nombre es seguido por cuando es derramado en el agua. Brinda información ordenada alfabéticamente por nombre del material, las distancias de aislamiento inicial y las acciones adecuadas de protección para 6 de los materiales con riesgo de inhalación tóxica que se pueden encontrar de manera común, siendo estos materiales el amoníaco, anhidro, el cloro, el cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno y óxido de etileno. La palabra SICIME es el Centro de Información Química para casos de emergencia. En esta página de la tabla verde les mostramos la lista de materiales reactivos al agua que producen gases tóxicos. Materiales que producen grandes cantidades de gases tóxicos cuando se derraman en agua. Lo tenemos identificado y en la parte inferior tenemos la clave para las fórmulas del riesgo de inhalación tóxica. La recomendación de usar esta lista solamente cuando el material sea derramado en agua. El jefe de brigadas de derrames organizará a los brigadistas para el recojo de los derrames, sean sólidos o soluciones. El jefe es responsable del mantenimiento del equipo de rescate, así como de su distribución adecuada y estratégica. El jefe de brigada tramita la adquisición de materiales, repuestos, equipos y otros de acuerdo a las necesidades. En coordinación con la brigada de primeros auxilios, efectuarán prácticas de evacuación y rescate en las instalaciones de la planta de procesos. Sabios consejos de la administración. Primero, nunca arriesgue más de lo que está dispuesto a perder. Segundo, no arriesgue mucho por poco.